Pero muy buenas tardes, amigas y amigos de Café Filó. Nos complace estar hoy con ustedes, el primer Café Filó del año 2021. Desafortunadamente estamos aún con la pandemia, por ello continuamos en la virtualidad. Esperemos que en algún momento de este año pues podamos regresar a nuestro centro en la Alianza Francesa. Recordemos que Café Filó es un producto de Nuevo Poliestesi y se realiza gracias a la Alianza Francesa y a la Universidad del Atlántico. Hoy tenemos preparado un tema muy interesante, muy apetecido por todos. ¿Por qué filosofar? Deseo, creación, resistencia. Esa es la pregunta que nos va a contestar el profesor Rodolfo Wenger. El profesor Rodolfo Wenger es profesor de la Universidad del Atlántico, tiene un doctorado en filosofía, tiene 2 maestrías, una en filosofía teórica y práctica, y tiene un máster en análisis de problemáticas contemporáneas. Es investigador del grupo de investigaciones Amauta. También hace parte de la Asociación de Filosofía del Caribe Colombiano y pertenece a la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. El profesor Wenger, pues recibió hace poco su diploma de doctorado y tuvo un logro muy, o sea, que vale la pena resaltar. Le laurearon la tesis. Eso me parece muy interesante porque es como una buena presentación de quien hace el trabajo, ¿no? De quien hace bien su trabajo. Entonces, la tesis del profesor Wenger, no sé si ahorita que él ingrese, ya puede ingresar, nos comenta un poco sobre ello. Entonces, Jorge, por favor, si... Ok. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, noches, sí. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, profe. Bueno, muy bien. Le estaba diciendo a nuestros invitados de su tesis que nos sentimos muy orgullosos como estudiantes del programa de filosofía, de que usted sea pues haya destacado con ese logro. Y queríamos preguntarle cuáles son los proyectos que tiene ahora después de que terminó sus estudios de doctorado y bueno, ¿qué viene en investigaciones antes de comenzar nuestra disertación, nuestra tertulia? Sí, bueno, sí, en realidad esas tesis doctorales son un trabajo pues arduo, sobre todo porque uno no está dedicado a varias cosas a la vez, ¿no? En realidad el tema o la tesis se titula la dimensión estética, la dimensión política de la estética y el arte crítico en un filósofo justamente francés, Jacques Rancière, que es un filósofo muy reconocido, todavía vivo. Incluso quisiéramos de pronto, si es posible, traerlo, bueno, la virtualidad, etcétera, pero se podría por lo menos que participe en alguna actividad en la Universidad de Atlántico. O sea, es un filósofo vivo, Jacques Rancière, y lo interesante de él es que articula esas 2 dimensiones que aparentemente parecen antitéticas o antinómicas, ¿no? Que son la estética y la política. Con una larga producción, una producción muy extensa, con una cantidad de conferencias, con una cantidad, digamos, de entrevistas. El trabajo fue bastante dispendioso y la idea es acercarse, porque cada filósofo o cada pensador realmente es todo un reto. O sea, no se trata de simplemente de asumir de manera un poco ingenua unas categorías y creer que, pues sí, estética y política, pero ¿qué entiende Rancière por estética? ¿Qué entiende Rancière por política? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué tienen que ver
con el arte crítico, etcétera, etcétera, algo muy complejo. Y bueno, pues en realidad fue interesante porque pues entre otras leí los textos en francés directamente para no tener la dependencia de la traducción, ¿no? Pero bueno, la idea es bueno, yo estoy dando clases de maestría a propósito de este tema y, y, y la idea es seguir pues plantear proyectos, intervenciones, un poco a raíz de ese pensamiento, ¿no? Un pensamiento muy interesante, provocador, muy reconocido, sobre todo en lengua inglesa. Es decir, hay mucha literatura que también me tocó leer en inglés, etcétera. Entonces, bueno, yo pienso que puede ser muy interesante para nuestros lares que estamos realmente a veces utilizando categorías ya demasiado usadas, gastadas y poco prometedoras. Pues valga la aclaración, soy profesor de estética en el programa de filosofía, concursé hace tiempo en esa área, estética y filosofía del arte, pero me interesa relacionarla con la vida. Sí, Gladys, o sea, Poliana sería. Sí. Profesor, parece ser que Wenger tiene problemas con el internet. Vamos a ver, esperemos un segundo a ver qué pasa. Bueno, me parece muy interesante todo eso que estaba comentando, ¿no? Porque pues un trabajo de tesis de tesis laureada, pues tiene mucho que hacer, me imagino. Ah, llegó el profesor nuevamente. Luego continuamos. Sí, profe, algo pasó, no sé si la conexión. Sí, bueno, pero puede sí. continuar. Adelante. No, eso básicamente es lo que te decía, ¿no? Pues en realidad mi interés siempre ha sido un poco el arte, la filosofía, el arte, conectar el pensamiento filosófico con la dimensión estética, el arte en general, ¿no? Pero digamos en este caso del trabajo de la tesis es vincularlo con algo que aparentemente parece distinto, ¿no? Que es el ámbito político, pero no político entendido meramente como ese ejercicio electoral, como meramente esa gobernabilidad o ese ejercicio de gobierno, ¿no? Que por cierto Rancière llama policía, sino con otra dimensión más emancipadora, una dimensión un poco más prometedora en términos de que de alguna forma podemos crear procesos de subjetivación o de subjetivaciones que nos hagan seres políticos, que implican, entre otras, un reparto sensible, que es una categoría muy interesante de tener en cuenta en el pensamiento de Rancière. Reparto lo sensible. Ok. Bueno, entonces recordemos que el tema que el profesor Wenger nos propuso se titula ¿Por qué filosofar? Deseo, creación, resistencia. Y yo voy a iniciar con una pregunta un poco sencilla, profe, como de introducción para que usted responda antes de iniciar el desarrollo de la tertulia. Entonces yo le preguntaría, ¿pero qué es eso de filosofar? ¿O desde qué punto lo está viendo usted? Porque podemos decir que hay muchas maneras de decir filosofar es esto, filosofar es esto otro, filosofar es esto otro, pero como para aterrizar a la gente y decir, bueno, vamos a partir desde, esta es la forma con la que yo pues me identifico, ese filosofar.
De ahí, pues, iniciamos, si usted quiere, ¿no? Porque tampoco es una obligación, con su tertulia. Profe, lo dejo y le recuerdo la metodología. Cuando usted termine, hacemos una pausa para leer los comentarios o las preguntas que las personas que lo están mirando en este momento tienen para usted o yo, para que se tome el tiempo. Si usted necesita, pues, preguntar cualquier cosa, también puede hacerlo. Entonces, profe, el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Jorge. Hola. Bueno, Es que muchas gracias a ustedes. Sí, en realidad, ¿por qué filosofar? Bueno, me van a perdonar un poco de quizás mencionar cosas medio personales, pues se supone que uno no debe hacerlo, pero sí, entre otras, tiene que ver con un asunto muy personal, ¿no? Estudiando otras cosas, ingeniería, porque supuestamente la filosofía no da plata, entonces estudio ingeniería y, en fin, entre otras me estoy mudando, los estantes están vacíos, significa que me estoy quedando sin libros de filosofía que están empacados, en fin, hay una serie de circunstancias personales y a lo que me refiero es que la pregunta tiene que ver con asuntos personales, o sea, ¿para qué dedicarse a filosofía? Es más, cuando yo estaba estudiando ingeniería, admiraba a un compañero que había estudiado filosofía y decía, pero ¿por qué estudió filosofía? ¿Y por qué? Entonces, que el delta de elongación de una varilla, pero dije, ¿qué diablos me pongo yo a estudiar el delta de la elongación de una varilla cuando realmente eso no tiene nada que ver con la existencia, conmigo? ¿Eso qué? Entonces, ¿por qué filosofar? Claro, en realidad es algo que a uno lo concierne. Yo igual he dado clase en arte y la pregunta es ineludible, ¿qué es el arte? ¿Qué es la filosofía? Son disciplinas que se autocuestionan, que se cuestionan a sí mismas. No pregunte, mejor dicho, no pregunte nada. Llene el cuaderno de fórmulas, de ecuaciones y ya, ¿qué es filosofía? Pero ¿qué es filosofía? Así tenga unos 500 años, si tenga, en el caso de Les, pues ya es una pregunta de vejez, que él dice en su bello texto con Félix Guattari. Ya cuando uno no tiene nada que perder, se pregunta, bueno, ¿y qué es eso de filosofía? Siempre hace la pregunta, entonces me parece muy pertinente y además no es una pregunta de filósofos, ¿no? Porque también sería interesante de alguna forma que el no filósofo también se cuestione, pero bueno, igual se puede cuestionar qué es la poesía o qué son esas actividades humanas de tan larga tradición que de alguna forma todavía perviven y al parecer son necesarias. Entonces, bueno, simplemente me planteé esa pregunta y generalmente y obviamente y en cierta forma es pertinente hacerlo remontándose a los griegos, ¿no? Ese pueblo de pastores casi, bueno, pastores, guerreros, en fin, pero realmente muy no, no tan significativo en términos de número y todo lo demás, pero tan importantes para nosotros, ¿no? Se supone que ahí nació la filosofía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nace ahí la filosofía? Quizás porque sea una actividad de hombres libres, y eso me parece muy importante tenerlo presente en toda la charla. Cuando uno lee los diálogos de Platón o otros textos, en realidad está hablando de hombres libres. Sabemos que obviamente había toda una cuestión de esclavitud y sometimiento en relación con otros, pero en realidad el ciudadano, en términos platónicos, aristotélicos, y lo que más apreciaban los griegos era la libertad, ¿no? Libertad de pensamiento. Pero, en realidad eso me parece fundamental. Entonces, bueno, no, yo simplemente quería, claro, que es el deseo, y porque el deseo tiene que ver con la filosofía, el otro un poco con la resistencia, ¿no? En realidad están interconectados, tal vez no. De hecho, tiene una presentación, pero estuve pensando, ¿no? A veces las presentaciones son muy esquemáticas, quizás de pronto estos son conversatorios,
uno en este campo profesional, porque bueno, se supone que la filosofía puede llegar a ser un campo profesional muy especializado, ¿no? Uno va a conferencias internacionales, a veces en otro idioma, con gente especializada, etcétera, ni siquiera filósofos, sino filósofos que dominan cierto tema, etcétera, etcétera, que también, bueno, esa es otra cosa. Uno también puede hacer algo un poco más o menos académico, pero igualmente académico, no, simplemente es una charla, ¿no? Yo me voy a basar en un texto que les recomiendo mucho de Jean-François Lyotard, que se llama así, ¿Por qué filosofar? Son unas charlas que dio en la Sorbona en 1970 y me parecen interesantes, ¿no? Pues retomar, básicamente no retoma. Yo siento y pienso que mucho, y doy un poco mi aproximación también gadameriana de Hans-Georg Gadamer, ¿no? La importancia de la lectura, del releer, del volver a leer, del diálogo pregunta y respuesta, y bueno, Heidegger también ahí está, ¿no? En términos de qué es pensar. Pero bueno, el asunto es eso, ¿no? Lyotard se basa en justamente el banquete de Platón, ¿no? El diálogo, el famoso diálogo del banquete. Por cierto, muy curioso, ¿no? Es un diálogo que se da un escenario, también uno puede pensarlo un escenario, que es, ni siquiera se llama simposium o simposio en inglés, ¿no? Porque realmente no es el banquete, porque se supone que en el banquete la gente come, pues está compartiendo pues alimentos o consume alimentos en un escenario pues colectivo, pero en realidad el simposio es lo que ocurre después, cuando ya acabados de comer, platican, hablan, tomando pues trago. Pues, yo imagino una parranda vallenata hablando de qué es el eros, de qué es el amor. Eso no se da en nuestro contexto, lastimosamente. Y de hecho, Platón reivindicaba un poco eso en contra de aquellos que criticaban. Entonces, cada cual empieza a hablar de lo que es eros, de lo que es el amor, de qué es el amor, ¿no? Entonces, se supone que Eros es el dios del amor, pero pues hay varias versiones, algunas muy interesantes, muy famosa en el caso de la intervención de Aristófanes, ¿no? El famoso comediante que tanto criticó a Sócrates, pero ahí tiene una explicación de que el amor es encontrar como el complemento, y me parece muy platónico, ¿no? O sea, uno encuentra que es amar a alguien, o qué es encontrar el amor, es encontrar realmente el complemento. Porque fuimos escindidos, antes éramos esferas completas, pero fuimos divididos, y entonces encontrar el amor es encontrar el complemento. Pero en el caso de la intervención de Sócrates, que es la que pone de relieve pues Lyotard, es justamente de que Sócrates habla de que el amor, y eso tiene que ver con algo muy psicoanalítico, no es algo que falta, es uno desea algo, y el deseo tiene que ver con algo que uno de alguna manera tiene, pero quiere alcanzar, o sea, no, no tiene a la vez, no tiene a la vez. Y entonces él cuenta en el banquete Sócrates, cuando le toca hablar a Sócrates, porque cada cual va hablando, ¿no? Le describió el nacimiento del amor, es decir, de Eros, como dios del amor. Hay que ver si es dios, porque dice que Sócrates dice que no es propiamente un dios, sino un daimon o un demon, ¿no? Una deidad intermedia entre mortal y dios, ¿no? Porque, no, abro comillas, cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete, hijo de Metis, y como era de esperar, y venía, pues, es un poco la mendicidad, ¿no? Ese ser que pide, ¿no? Que mendiga. Mientras Poros, embriagado néctar, porque en ese entonces no existía el vino, entró en el jardín de Zeus y, entorpecido por la embriaguez, se durmió. Entonces, Penía, impulsada por su carencia de recursos, planea hacerse un hijo de Poros. Se acuesta a su lado y fue así como consiguió a Eros. Por esta razón, precisamente es Eros acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa, es decir, de Afrodita, la diosa de la belleza. A la vez,
por naturaleza un amante de lo bello, dado que también Afrodita es bella. Entonces, la condición de Eros procede evidentemente de esa unión entre Poros y Peníano. Entonces, Poros es un poco un personaje que no es un dios, pero es alguien muy fuerte, poderoso, de alguna manera alguien que no carece de nada, mientras que Penía sí pues tiene una condición muy precaria, ¿no? Entonces, de ahí nace Eros. Y eso explica mucho entonces el amor a la sabiduría, ¿no? A la vez Eros pues, tiene esa doble condición, ¿no? de abundancia y carencia. Y ese es el deseo, ¿no? Es decir, el deseo de la filosofía busca una especie de absoluto, pienso yo, o una especie de plenitud que carece a la vez, o sea, que no tiene. Ahora, Sócrates es muy inteligente en el diálogo porque dice, bueno, los dioses no requieren sabiduría porque ya la tienen. Y los que no la tienen absolutamente tampoco, porque pues ni siquiera vislumbran esa necesidad. Entonces, ¿quiénes desean la sabiduría? Pues aquellos, o bueno, en ese caso no la sabiduría, sino la belleza, ¿no? Y entonces, aquellos que de alguna manera están en una posición intermedia. Entonces, yo pienso que eso es muy interesante, ¿no? Porque el filósofo tiene un deseo, indudablemente. ¿Un deseo qué? Del saber. Pero ¿qué es el saber? Pues la ciencia de alguna manera podría proveerle de quizás respuestas más acertadas, más atinadas, ¿no? Pero de sabiduría, pues no sé hasta qué punto. Pero ¿qué es lo que mueve a un filósofo? ¿Por qué filosofar? Quizás sea ese deseo, pero ese deseo, el deseo, que eso es la respuesta que da un poco Lyotard, Jean-François Lyotard. Entonces le recomiendo mucho ese libro, ese texto de esas 4 conferencias que da Jean-François Lyotard, que tienen que ver pues con 4 temas que da la Sorbona y que me parece muy interesante. Y yo concuerdo mucho con él. Es decir, yo pienso que uno no sabe muy bien por qué tiene ese deseo, que implica una carencia y que implica como una búsqueda de esa plenitud. Pero no es una plenitud de sabiduría como tal, porque de alguna forma no es un objeto a alcanzar. Y ahí sí estoy un poco con Heidegger, ¿no? Que lo importante es el camino, y el camino se hace, pues bueno, Machado, tal, el camino se hace al andar. Y es eso en realidad lo que es interesante. Una carencia que busca, porque nació de Poros y Penía, la abundancia y la necesidad. Ahora, entonces, Eros es, como dice Sócrates, según las enseñanzas de Diotima, esa sacerdotisa de Mantinea, implica como eso, ¿no? De que Eros no es plenamente un dios. De hecho, empieza a describir, Eros no es bello, incluso, pero tampoco es feo, pero bueno, no es bello y vive en la precariedad, vive indigente de alguna forma, y es un intermediario, es un daimon, o un demon, como lo quiera llamar, no es un demonio, sino un demon, es una figura intermedia entre los mortales y los dioses. Entonces, eso a veces explica muchas cosas. Y pues la palabra filosofía, ¿no? Es decir, amor, como lo quieran llamar, eros, toda esa filia, ¿no? Ese filein relacionado con la filosofía. Bueno, digamos que eso me parece interesante. Luego podemos, digamos, seguir un poco con Lyotard, que también da otra explicación interesante, ¿no? En relación con el deseo. Y bueno, simplemente yo quisiera decir que a mí me llamó la atención por casualidad, porque también yo creo un poco en el albur, ¿no? En el azar, en el encuentro. Vino aquí a Barranquilla un filósofo italiano en un encuentro sobre Heidegger y que curiosamente me enteré que se murió de la manera más absurda, que es, lo arrolló, estaba haciendo deporte y lo arrolló un carro y se lo mató. Pero
esa definición me gustó y se llama, o se llamaba, el filósofo se llamaba Franco Volpi. Me imagino que algunos de ustedes lo conocen, y decía algo así como que la filosofía es el arte de inventar razones para dudar de lo evidente. El arte como el segundo tema, que es la invención, la creación. O sea, y bueno, un poco la influencia de los creados. O sea, ¿no? Pues la tradición muy importante. Fíjense que de alguna manera estamos comenzando por citar a Platón, a Sócrates, se supone, ¿sabe? Hasta el punto un personaje literario o histórico como tal, ¿no? En términos de tal como lo plantea Platón, pero de todas formas es importante la invención, la creación. Entonces, me perdonan no tener la presentación, no la quise pasar en parte por eso, para no depender de un PowerPoint, pero la filosofía, y se lo digo a los estudiantes, me gusta mucho, es el arte de inventar razones, porque la filosofía tiene que ver con una racionalidad, ¿no? De inventar razones para dudar de lo evidente. El filósofo es alguien que no se queda con lo que los otros consideran como dado, como razonable, como ya establecido, como el sentido común, ¿no? Aunque esa frase de que el sentido común es el más común de los sentidos y bla, 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 en fin, aterriza, mira, las cosas son así, punto, no te pongas a hacer eso. El filósofo no se queda con lo establecido, el filósofo de alguna manera duda, y quien no siente esa duda, esa necesidad, pues yo creo que no tiene esa vocación. Entonces, eso, de crear preguntas, ¿no? Entonces uno podría decir, pero entonces, ¿de dónde surge la filosofía, no? De una necesidad por preguntar y obtener, responder esas preguntas, ¿verdad? Que otros saberes no pueden o no quieren afrontar. La ciencia no va a resolver esas preguntas, por mucho que nos digan que venimos de los homínidos, que eso es un proceso evolutivo. Bueno, sí, y no me responde la pregunta, señor, no me la responde. La filosofía del asombro, ¿no? Ante el existente, porque uno podría decir, bueno, el misterio de la existencia, ¿no? Porque nadie pidió venir acá, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros aquí que estamos dijo, oiga, yo quiero venir aquí, no sé, este mundo me parece interesante, o nadie no nos, como diría Heidegger, fuimos arrojados, ¿verdad? Entonces, bueno, ante eso surgen las preguntas, ¿verdad? Ante ese asombro, ¿pero por qué? ¿Y para qué? En fin, miles de preguntas, ¿no? Decía de pronto Platón, no sé si una de sus cartas, ¿no? Que una vida que no ha sido pensada no merece la pena haber sido vivida, ¿no? Es decir, si uno pasa sin pena ni gloria, sin preguntarse nada, pues hasta qué punto no vivió, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Entonces, bueno, algunos encuentran respuestas en la religión inmediatas, pero la filosofía no tiene que ver con la religión, ¿no? ¿Verdad? O sea, ya en la religión las respuestas ya están dadas. Lea la Biblia que en el no sé qué versículo, no sé cuándo, que no sé qué, ahí está. No. Eso lo lleva como al otro planteamiento de Lyotard, que dice que de alguna forma la palabra deseo también tiene que ver con el latín desiderare, que de alguna forma es comprobar y lamentar que las constelaciones los sidera. Recuerden que es desiderare, ya no nos dicen nada, de alguna forma es la decepción. Entonces, cuando para una persona que es religiosa, él encuentra la forma, esas sidera ya no le dicen nada. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? Con esas preguntas fundamentales, digamos, existenciales, ¿no? También pienso yo, y sería un plano como político, ético, de una inconformidad frente a lo injusto, ¿no? Lo incomprensible. No sé, cuando uno vive en otros países, uno dice, bueno, este país, ¿por qué es tan injusto? Con la gente, ¿cómo se deja? ¿Cómo a alguien le va a limpiar los zapatos y tú, no?
No, pues eso es incomprensible realmente. Porque unos sí y otros no, entre otras. Y por qué algunos mantienen los privilegios y otros no, están en una condición de servilismo total. Y además se acepta y se asume, en fin, la injusticia. También puede ser un deseo por saber, que es lo que decía yo, decíamos al comienzo que era un deseo, una carencia, ¿no? Un deseo, a veces un deseo absoluto, como el cuadro de Friedrich, ese romántico alemán, ¿no? Que fue un pintor alemán, que es un deseo de lo absoluto, ¿no? O de alguna forma incluso el deseo de superar la estupidez predominante. Y cada vez que pareciera que la estupidez todavía es más presente con esto de las redes y las cosas, que uno dice, no, ¿cómo es posible? Que voten por un personaje tan estúpido, o que la gente haga cosas tan estúpidas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con algunas preguntas. Entonces, el deseo, yo de alguna manera creo que más o menos lo hemos abordado. Y lo de la creación, en realidad es algo que un poco sería como un poco el planteamiento que trato pues, la idea de no quedarse ahí, no, tampoco, sino de alguna forma cómo asumir la filosofía desde la estética, por decirlo así. Entonces, eso sería un poco el tema del filósofo como esteta, ¿no? Y me agarro mucho una frase que dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, ¿no? Que él señala que solo, abro comillas, como fenómeno estético aparecen justificados la existencia y el mundo. Entonces uno diría, oh, qué maravilla, bueno, llegué aquí, pues no es que haya que gozársela sin más, sino es una maravilla estar aquí, ¿no? Entonces, esa sería como una postura, ¿no? Ser esteta. El filósofo sería alguien que goza, pero no es un goceta simplemente, sino es alguien que realmente goza y piensa o piensa a medida que goza o goza a medida que piensa, como lo quieran ver, y eso me parece muy interesante, ¿no? O sea que en la filosofía hay un goce del pensar, hay un goce de la existencia. Entonces, igual tiene incluso a veces que ver con la reivindicación de los sentidos, ¿no? A veces creemos que el pensar solo tiene que ver con el intelecto, y de alguna forma implica también como abrir las puertas a la percepción, como decía el grupo de Doors, basado en William Blake, ¿no? Abrir las puertas a la percepción, o sea, ver cosas diferentes, experimentar, ¿no? La vida es un experimento. Eso es increíble. Incluso esta situación de pandemia es un experimento, ¿no? Que estamos limitados, que políticamente, que biopolíticamente, sí, pero es un experimento que uno puede asumir de diferentes formas. El segundo momento que me parece interesante a nivel de filosofía como propuesta es una nexología. El filósofo es alguien que establece, crea, genera nexos, relaciones inéditas entre cosas que de pronto no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? En la ciencia cada cual está en su disciplina, incluso cualquier ciencia supuestamente tiene un objeto definido, no se puede salir, hay una metodología, mientras que el filósofo puede establecer relaciones inéditas, puede establecer situaciones, y no es el famoso periodista o el comentarista de turno que la vedette que dice cualquier cosa, no, sino generalmente son cosas muy interesantes. Este filósofo de moda surcoreano Byung-Chul Han, no, pues dice cosas, esos libritos que él vende como pan caliente de 100 páginas dicen cosas interesantes, entre otras porque establece nexos inéditos, dice cosas que uno no había pensado. Pero bueno, en realidad uno va a la filosofía y encuentra unas cosas que no habían sido pensadas, no habían sido consideradas y son puestas en relación. Entonces, es la filosofía como nexología. La tercera, pues, tiene que ver un poco ya con el planteamiento de Gilles Deleuze, ¿no? y Félix Guattari, en su famoso libro, ¿Qué es la filosofía?, ¿no? Bueno, Deleuze habla de que la filosofía es el arte de inventar, de crear conceptos, y la filosofía tiene que ver con la creación conceptual. Es más, él dice que es el amigo del concepto, o es más, el amante del concepto. Bueno, y en el banquete, por cierto, lean el banquete, lean filosofía, es también una invitación.
En el banquete una cosa es ser amante o de alguna forma otra cosa o sea, una cosa es dar amor y otra cosa es recibir. Entonces, ¿qué somos? De alguna forma somos amantes, ¿no? Y la idea es crear, tener una, una, una postura activa, digamos. Según Deleuze, la filosofía pretende decir lo indecible, pensar lo no pensado. Y eso es muy interesante. Incluso la vincula como una actividad casi parecida como a la ciencia ficción, una novela policíaca, y de ahí se relaciona un poco con la creación literaria, ¿no? Dice Deleuze que se trata de una actividad que de por sí es angustiante porque implica que se esté siempre en el borde de lo pensable, de lo decible y del lenguaje mismo, ¿no? Eso. La filosofía está en el borde, está en el límite. Incluso me gusta mucho, muy bien qué decir. Está casi que al borde de lo que es famoso libro que les recomiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo a los amantes de la lengua francesa. Si lo pueden leer en francés mejor, perdón. Es que los conceptos para Deleuze son herramientas de trabajo para el pensamiento y su creación obedecen a una necesidad. La de poder llegar a pensar cosas que necesitan ser pensadas. Y eso me parece muy interesante como esa relación también heideggeriana, ¿no? Y también hegeliana, ¿no? Que hay una unidad entre pensamiento y objeto, pero no sujet de sujeto, sino sujet del pensamiento, que es decir, sería el objeto del pensamiento, que es, nos interpela en términos de que es el objeto, el sujet del pensamiento, no es el sujeto, nosotros, sino el sujet es aquello que nos interpela. Entonces, bueno, yo creo que ya eso de creación lo podemos profundizar, ¿no? Pero y también la diferencia entre arte, filosofía y ciencia. Y bueno, hay otras cosas que quisiera colateralmente, pero nos llevaría al tema de la resistencia. El último, perdón, un momento, tengo una dificultad ahí, un momentico, voy a cerrar algo aquí que... un momento. Tuve un contratiempo en esas cuestiones que suceden, ¿no? Bueno, entonces, bueno, muy bien. El último, bueno, no son bisagras. A mí me gusta mucho la idea de la bisagra, ¿no? Pero sí, puede ser un tríptico, ¿no? Un tríptico que tiene dos bisagras, ¿no? Se supone, por ejemplo, vean ese famoso tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Se abre, es un volumen. O sea, bueno, entonces el otro es la resistencia. Y fíjense que eso lo que le decía yo un poco del albur, de la suerte. Le recomiendo un textico de un autor latinoamericano que admiro, pues fue muy longevo, que se llama pues nada más y nada menos que Ernesto Sábato, que aparte de ser, que primero fue físico, y físico de verdad, científico de verdad, y luego se dedicó a la literatura. Recuerden El túnel, ¿no? Abadón el exterminador, Sobre héroes y tumbas, ¿verdad? Él tiene un textico del 2000 que se llama La resistencia. Y él más o menos señala, y parece que fuera un texto, y usted lo puede bajar fácilmente de internet, de PDF. Parece que fuera un texto de que hablara de la pandemia. En realidad nos dice que estamos eh, pasando como a otra época, un poco lo que pasó pues con el medioevo
medioevo, un poco lo que pasó con Roma y la caída de Roma. Y en verdad sí es un cambio de época. Hay que cambiar muchas cosas, sino primero no vamos a sobrevivir. Segundo, que hay un cinismo rampante y una estupidez, como decíamos, rampante que no llevan a nada. Hay que tomar medidas sensatas. En fin, vaya a ser, pero eso no lo dice él, eso lo digo yo. Pero él más o menos plantea eso y a nivel como individual, ¿no? A nivel como personal, pues tomar ciertas medidas. Eh, eh, lo que a veces se aparece en las redes que también hay muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el como saber vivir, ¿no? El savoir es el francés savoir vivre, saber vivir, que de hecho en la antigüedad, sobre todo romana, ¿no? Una buena vida, ¿ya? En el sentido de que, pues, no, Profe, él dice que disculpe, profe, lo está perdiendo interrumpo. mucho, Está teniendo problemas con su internet. se ha Le recomiendo que perdido verifique un uno poquito la conexión en para ver si una podemos ciudad como reanudar la Buenos Aires, que comunicación. pues ya no se converge frenético, supuestamente, en fin, todo lo que sabemos que es una ciudad medio invivible, ¿no? Pero ¿cómo tener una actitud frente a todo eso? Perdimos la señal, la comunicación con el profesor. Creo que hay un problema con la red. Bueno, vamos a esperar un ratico, no se vayan. Vamos a esperar para que regrese, ahí está. Vamos a ver, ahí hay varias preguntas. Ya estamos en la última Otro, fase de la intervención. Profesor, disculpe, está teniendo problemas con internet. Lo escuchamos así como entrecortado. No sé si presiona un poquito para ver o mira, sí, verifique la conexión. En la última parte, como los últimos 5 minutos, estuvo así entrecortado. Entonces, no sé si quiere verificar, vamos a hacer una prueba. Hable, intente hablar para ver si ya se escucha bien. ¿Listo? Está muy interesante todo, la conversación está muy buena. De hecho, tenemos varios comentarios, algunas preguntas. Entonces, vamos a continuar para que usted hable de la última parte de la intervención sí, y estoy luego en eso. pasamos a las preguntas. Bueno, ahora sí, lo dejo, profe. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? No, sí, pues, creo que me quedé hablando solo y bueno, yo continúo
fue, pero no sé si me escucharon, tenía que ver con esa cuestión muy de este filósofo que abordé, ¿no? Jacques Rancière, que se dedicó a estudiar en los archivos de la Biblioteca de Francia, los archivos obreros de los años de la primera mitad del siglo XIX, 1850 más o menos. Y él constató que ellos tenían unas prácticas muy interesantes y muy extrañas o poco usuales poco de alguna forma previsibles, que dedicar las noches era pues exigente, ¿no? Y además escribían. Entonces ese se llama la tesis doctoral, que tiene que ver con sábado. También implica como establecer posibilidades, tiempos verticales, diferente a los tiempos horizontales. Y la estética tiene mucho que ver con la construcción de espacios y tiempos. Bueno, nuevamente no sé si tengo problemas con la transmisión, ¿no? De todas formas, pues la idea es ver, comprobar si me están escuchando, ¿no? También, ok. Estamos teniendo problemas. Estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación con el profesor Wenger. Víctor, no sé si está en interno. Bueno, chicos, regresó el profesor. Profe, disculpe, sí, lo estábamos escuchando. Lo que pasa es que no tenía el micrófono habilitado para confirmar. Puede seguir hablando, ya verificó que tenga la conexión a internet de manera correcta. Y bueno, vamos a terminar para comenzar con los comentarios. De todas maneras, está todo muy, muy bien. Ahora sí, ¿puede hablar un poco para verificar antes de que salga? Sí, pues, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan, Gladys? Ah, bueno. Sí, sí lo no, yo estaba terminando, básicamente la resistencia tiene que ver con la posibilidad, por decirlo en términos técnicos filosóficos, de crear actos de subjetivación. Es decir, maneras nuevas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, por decirlo así. Pero sobre todo en términos espaciotemporales. Es decir, crear nuevas situaciones. Y esto es muy terrible, ¿no? Pues uno se entera de que personas cercanas pues han sido afectadas por el COVID y de manera grave, en fin, pero a la vez es un experimento muy interesante existencial que hace que uno, que parece casi un experimento filosófico, ¿no? Lo que creíamos que era acostumbrado, que estaba dado, de pronto se coloca en suspenso, ¿verdad? Y todo empieza a cambiar, a modificarse. Y es eso lo que debería ser, pero en términos positivos, ¿no? En términos de posibilidades, de generar posibilidades. Entonces, la resistencia implica eso. Yo pienso que un filósofo, aparte digamos, de operar con el deseo, ¿no? Y de intentar crear o de relacionar, ser un mixólogo, también pensar como en puesta en escenas y categorías estéticas, sería también generar posibilidades de resistencia contra los poderes hegemónicos, ¿no? Pues está ese discurso frente al capitalismo, pero pues es que el capitalismo, ¿qué es? Son muchas cosas y a veces queda como en algo muy estéril, ¿no? Pero sí crear posibilidades en términos existenciales, digamos, en términos, como señalaba, de acto de subjetivación, que implican nuevas formas de vivir y nuevas formas de asumir el espacio-tiempo. Y bueno, pues es vivir como, decíamos en términos nietzscheanos, casi que la existencia como una experimentación.
Pero pues de todas formas, si en la filosofía no hay emoción, se convierte en una actividad totalmente pues vacua, como decía también Nietzsche, como casi una especie de cementerio, como una especie de columbarium, ¿no? De eso yo asumo cuando dice eso en Sobre Verdad y Mentira, el sentido extramoral, como esos nichos que hay en muchos cementerios, ¿no? Y la filosofía no tiene que ver con eso, la filosofía tiene que ver con la vida misma, que la vida misma es deseo, es creación y es resistencia de alguna forma. Entonces, bueno, yo dejaría ahí, la idea sería, pues, preguntas, ¿no? Yo no sé, pues, quizás en el diálogo se puedan asumir algunas cosas, ¿no? Y bueno, eh, lastimosamente, pues, la conectividad no ayuda, pero pues creo que más o menos me han escuchado, ¿no? La mayor parte pues, de lo que yo quería plantearles a ustedes. Entonces, bueno, dejaría ahí para dar paso a las preguntas, ¿verdad? Claro, profe. No se perdió mucho, fueron minutos. La gente siguió conectada, las personas que están conectadas siguieron conectadas, les di muchos comentarios. Antes de pasar a leer los comentarios, quisiera pues hacerle como una apreciación. Por ejemplo, en el momento en el que usted dice el asombro y que de repente hay corrientes filosóficas que no pueden dar o rendir cuenta sobre eso, porque de pronto hay un filósofo de la ciencia que diga puros pajazos mentales o cualquier cosa que se le ocurra a la gente. Yo creo o considera usted que el hecho de que existe una cosa no necesariamente tenga que aplastar o negar a la otra. Es decir, pues sabemos que sabemos el valor que tiene la ciencia, sabemos que si tenemos ampicilina es porque la ciencia se ha desarrollado y si tenemos vacunas es porque la ciencia, etcétera. Y pues hay filósofos serios de la ciencia, bueno, quito las comillas porque no van, que desarrollan filosofía, sin embargo, pues mantienen o han mantenido una relación así como de asombro con las reflexiones, con lo que no se puede como explicar con el método científico, con los métodos científicos, con lo que no tiene forma de comprobar o lo que hace parte necesaria simplemente de la conciencia. Eso por un lado, es como un comentario. Por el otro, yo quería preguntarle si esto de la resistencia tiene algo que ver con eso, creo que decía Baudelaire, algo de la subversión, ser capaz de romper reglas, ser capaz de estar o de posar en contra de lo que está predeterminado o lo que está escrito, lo que está dentro de lo que es, cómo funciona un sistema. Esto aplica, diría yo, que para lo que es la estética y todo lo que se puede reflexionar en el arte y en la filosofía, como para la política. Entonces ahí me gustaría que nos hablara un poquito de cuál sería la relación o cómo relacionaríamos ese deseo, ese asombro estético, que es como una categoría estética que nosotros la tenemos como interiorizada, con el hecho de que somos hombres o seres humanos políticos, como para intentar hacer o armonizar. Ese es como mi comentario ahí de las cositas sueltas que me quedaron, de algunas cositas sueltas que quedaron en mi cabeza. Y ahora hay más preguntas. No sé si le leo esta, ¿sí? Y usted habla y luego le leo otra. ¿Te parece? Bueno, como quiera, sí, en realidad es un comentario, pero sí, en parte suscita preguntas, pero bueno, si quieres continuamos con las preguntas y de alguna Claro, está bien. forma lo relaciono con lo que dijiste, ¿no? Bien. Isaac Nieto Mendoza dice, ¿la filosofía ha muerto? ¿Qué mantiene viva a la filosofía? Si está viva, ¿qué la mantiene activa? Sí, yo pienso que pues es una necesidad, ¿no? Sabemos que pues obviamente hay políticas educativas, sobre todo, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes, que intentan neutralizar o justamente ante esa pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Entonces
hay que sacarla en muchos países, incluyendo España, ¿no? Hay toda una serie de debates porque, pues, de alguna forma esa resistencia también debe estar ahí, ¿no? Que es algo como a defender, ¿no? Pero no defender en términos de que necesite defensa, sino de alguna manera, pues, toda esa instrumentalización, ¿no? Que tienen los saberes ante la filosofía, pues, de alguna forma, pues, o la filosofía más bien queda un poco vulnerable, ¿no? Pues, pero justamente hace parte, pues, de la famosa actitud crítica, ¿no? Que un poco tiene que ver con lo que decías tú de la resistencia, o sea, cuando no hay un ciudadano crítico, cuando no hay no se forma, sino simplemente se asume la educación o la formación, pues incluso no sería formación, sino la pedagogía o la enseñanza como una serie de transmisión de saberes, pues queda en algo muy limitado, ¿no? Y queda en algo que de alguna forma incluso puede ser contraproducente para la especie misma o la sociedad misma, ¿no? En términos de que pues no hay dinamicidad, ¿no? Pero la postura crítica como tal de alguna manera implica muchas cosas. Pues yo de alguna forma pues también estoy de acuerdo con ciertos valores, ¿no? De la modernidad en términos de autonomía, ¿no? Cuando uno está frente a un individuo o una colectividad que no es autónoma, pues no hay nada más triste que eso, ¿no? Es decir, otros son los que toman las decisiones, ¿no? Otros son los que de alguna forma imponen, otros son no. Entonces la autonomía se forma justamente a partir de ese espíritu crítico, ¿no? Y de alguna manera eso implica pues tener criterios, ¿no? El tener criterios implica pues conocer también. Entonces la filosofía tiene esa actitud que no la tiene otra disciplina, no se cuestiona, las demás disciplinas no piensan, como decía Heidegger, ¿no? El científico, por mucho que quiera, él no le interesa y no es su tarea. Su tarea no es pensar, su tarea es más bien ser operativo, es decir, manejar variables, generar resultados. Entonces, pocas disciplinas son cuestionadoras y autocuestionadoras. Entonces, el gran valor de la filosofía y el gran valor de ese pueblo griego, ¿no? De ese pueblo de pastores casi que tiene una grandeza inusitada, ¿no? Ahí nace la democracia. Entre otras, la democracia está muy ligada a la actitud filosófica. Eran ciudades libres, ciudadanos libres. Entonces, claro, para muchos modelos autoritarios actuales, la filosofía no tiene cabida, porque no les interesa crear ciudadanos libres, les interesa pues simplemente crear consumidores y crear simplemente súbditos, ¿no? Porque el ejercicio político en muchas partes de dominación o de simulacro de democracia. Pero en una democracia hay individuos libres o con un sentido de libertad. Y la política, en el caso del filósofo que les decía, surge como irrupción e interrupción. Y funciona más como disenso que como consenso. Entonces, y se ve en muchas partes, ¿no? En muchas partes, incluso el mundo a nivel como de relaciones internacionales, a nivel geopolítico, uno se da cuenta que existe esa actitud, ¿no? De no dejarse, ahora mismo, actualmente en Birmania, ¿no? A estas alturas un poder militar, una junta militar hace un golpe de Estado y la población, así sea el costo de su propia vida, se opone, no quiere aquí en muchos países, y sobre todo lo que hay son democracias. Entonces la filosofía está ligada a la democracia, a una democracia radical. El decir que la filosofía muere, es decir, muere la democracia, muere el pensamiento, muere la actitud crítica, que sería el sueño para muchos, ¿verdad? Que sería lo ideal, ¿no? Pues arte y filosofía por eso están relacionados. Arte, pero no arte al servicio del poder, ¿no? Sino el verdadero arte, ¿no? Como libertad. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, la de Emanuel. A ver, no, acá. Michael Domínguez. ¿Cómo asumir la filosofía? Me la quito. Por favor, Víctor, ¿nos proyectas la pregunta? Ok,
Listo. ¿Cómo asumir la filosofía, perdón? ¿Cómo asumir la filosofía no solo desde, desde el reflexionar, sino del accionar político frente a los Estamentos. estamentos del poder que buscan limitar el pensamiento? Sí, un poco va en la misma vía que señalaba, ¿no? Que es el no creer que es una... Por ejemplo, nosotros nos creemos muy reactivos en colocar cosas en Facebook y tal, en las redes, bueno, en fin, eso bueno, puede ser, vaya a saber qué genera, ¿no? Por lo menos algo, pero no, pues yo pienso que la propia existencia individual, el modo como se asuma, ya de por sí puede llegar a ser disruptiva. Hay que crear acciones disruptivas, de interrupción, de disenso y de subjetivaciones, que pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Y eso se da. Lo que pasa es que, de alguna manera, el ejercicio del poder, o más bien de la dominación, está muy bien aceitado y articulado, ¿no? Fíjense que ahora vienen las elecciones en cualquier país legislativas, de alguna forma de los poderes regionales, etcétera, y enseguida se activa, ¿no? Empiezan los noticieros a bombardear con cosas, es una máquina muy aceitada, y ahí cae el común, ahí cae el común, ahí. Somos seres políticos, ¿no? No solamente en términos de que vivimos en comunidad, sino de alguna manera tenemos esa capacidad de interrumpir de alguna forma, de crear asociaciones, de crear formas de subjetivación, de no estar de acuerdo, de resistir, de alguna manera de crear también otras formas de vida. Así sea irse a lo lejos al campo y hacer una cosa nueva. Yo conozco amigos que han hecho eso y no entiendo por qué un país como Colombia, obviamente sabemos que hay una situación de orden público delicada, pero existen muchas formas de asumir una actitud política sin entrar en esa controversia con esos poderes de hecho, ser filósofo es casi una actitud política. ¿No? Dice, te vas a morir de hambre, ¿tú para qué vas a estudiar esa vaina? ¿Tú, para qué eso? ¿Y tú de qué vas a vivir? Eso es una postura política. Sí, Claro. soy filósofo y vivo de eso, o mal vivo de eso, o no vivo de eso, en fin, pero lo asumimos. Entonces, hay muchas formas de asumir eso. Hay muchas formas de asumir. Claro, claro. Esta es la de Manuel. Dice, ¿por qué no entender el deseo no como carencia, sino como algo que máquina cree y produce a partir de la vinculación como impulso, así como la concebía de los Guattari? Sí, yo entiendo que esa pregunta es muy guattariana, muy deleuziana, ¿no? Que son las máquinas deseantes, ¿no? Todo del esquizoanálisis, ¿no? No, yo me voy un poco por el lado un poco más formal, ¿no? Un poco casi freudiano en términos de Lyotard, ¿no? Pero porque, pues bueno, quería como enfatizar el deseo como algo que falta, ¿no? Como algo que uno no tiene, pero a la vez tiene, porque si uno no lo tuviera del todo, y eso Sócrates es muy inteligente en el banquete, dice, pero bueno, yo lo dije, ¿no? Como los dioses no necesitan eso, la sabiduría, porque ya la tienen, y los que no la tienen tampoco les interesa, los que no la tienen absolutamente. Entonces, uno está como en el medio, ¿no? Eso de máquinas deseantes es no crear el deseo o no concebir el deseo como una carencia, sino como algo productivo, ¿no? Que genere, como lo que decía Guattari, una máquina autopoética, es decir, que se genera a sí misma, ¿no? Y eso puede ser interesante, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo he seguido mucho a Deleuze, Guattari, pero no sé, lo veo como algo muy abstracto, no sé cómo decirlo, como muy maquínico, sí, muy maquínico y en cierta forma yo tengo ciertos rezagos, por decirlo así, humanistas, ¿no? De la tradición. Entonces lo veo como muy maquínico, una vaina muy maquínica, máquinas deseantes por un lado, por el otro, eso de engranajes, vaya a saber de qué tipo. Y bueno, no sé, el deseo no es algo que uno controle, entre otras cosas. Eso, a mí siempre me gustaba colocar una película, no voy a decir el nombre, pero la podría decir de Scorsese, o en fin,
donde el artista y creo que está basado en los diarios de Dostoyevsky, ¿no? El artista es alguien que no puede dejar de ser artista, es decir, su deseo, su pulsión, si lo vemos, ¿no? Eso es muy freudiano, pulsión, pero es decir, son esas, es decir, si él dejara de ser, y los que quieren imitarlo ni siquiera lo logran, porque no lo entienden. Entonces uno no puede dejar si uno dejara de ser filósofo, así no estudie filosofía, de alguna manera es muy difícil, ¿no? Es como una actitud, es algo que implica ese deseo que es irrefrenable, incontrolable y de alguna manera indómito, que es lo que tiene que ver con el deseo mismo. Lo que yo creo un poco con Guattari, un poco decía eso que me parece interesante, es el parte de un paradigma que es el paradigma estético, ¿no? Y el paradigma estético, que es un poco el paradigma del creador artístico, es alguien que está generando constantemente. O sea, el artista no se queda, crea una obra y pues, ya está pensando en la otra, ¿no? Entonces es algo constante que nunca para. Y tiene que ver un poco con la esquizofrenia, sí, tal vez. Pero también yo creo mucho en la sabiduría filosófica, ¿no? y como en la capacidad o en la posibilidad quizás de aprender de la vida misma, ¿no? De aprender de los antiguos, de aprender de la tradición, de aprender de los propios textos filosóficos. Yo me iría más bien por esa línea. Sí. Ok, bueno, acá tenemos a Fabián Pájaro Dau. Dice, profe, una pregunta, ¿hay una filosofía colombiana? ¿Hay un pensamiento crítico reflexivo situado en Colombia? Sí, pues a ver, yo no sé, o sea, hay muchas maneras de abordar eso y es el famoso tema de si hay filosofía latinoamericana o no, o si hay filosofía en América Latina, o si hay filósofos que de alguna manera pretenden hacer filosofía, pero en realidad todavía no han alcanzado esa normalidad o no han incorporado o asumido o estudiado pues esa tradición, no solamente obviamente griega, sino son grandes filósofos occidentales, ¿no? Kant, Hegel, etcétera, ¿no? Y nos quedamos en eso, ¿no? En realidad uno se da cuenta que existen pensadores, ¿no? Filósofos, de alguna manera, que hacen parte ya de, digamos, de una tradición propia. En Colombia hay varios, ¿no? Generalmente que sea original y que sea como algo que uno pueda decir que pues tengan ese carácter, pues son reflexiones más bien que utilizan un pensamiento de la tradición filosófica occidental, europea, y que la implementan en nuestras latitudes, ¿no? Incluso en el Caribe también Eduard Glissant, por ejemplo, toma mucho de Deleuze, pero lo incorpora con toda esa creolización o creolidad, o todo lo creol, ¿no? Que ese mestizaje, esa mezcla que hay en las Antillas, bueno, en fin, en el caso colombiano, pues quizás hay que, entonces, bueno, está la duda de si no se ha sabido tener un pensamiento propio o no se ha atrevido uno a pensar lo propio. Pues no sé, en realidad habría que descubrir, ¿no? Y hace parte como también de una tradición, una historia de la filosofía propia, pero yo creo que ha habido un interés y hay una producción y hay quizás una articulación, pienso yo, más que todo una articulación. Okay. Lo que pasa es que tampoco hay que vivir del complejo, ¿no? En el sentido de alguna forma, pues es importante asumir, referenciar, pero a la vez, como decía, es importante la creación, ¿no? La creación que pienso yo que hace más falta acá, más creación propia. Ahí encaja, y disculpe que lo interrumpa, algo que tengo en mente desde hace días. El hecho de que para redactar o hacer textos académicos, el requisito es pues utilizar citas, referencias. Pues no sé si estoy pecando por hablar en general, pero en ocasiones pues, se nota que los textos son como una cita y la explicación de la cita, otra cita, la explicación de la cita,
Y si de repente sale, como ha sucedido, pues unos amigos me han comentado, y pues no es para que lo tengan en cuenta, pero de repente pasa que una persona escribe y se, como dicen por ahí, se va en el viaje y le tienden a regresarle el texto porque dicen que el texto es demasiado creativo para ser académico. Digo, eso fue como un caso muy particular que yo conozco. Sin embargo, creo que es una tendencia por la cantidad de documentos que he leído que contienen como esa misma dinámica de la realización. Sí, hay también mucha, pues decir, el rigor académico es una cierta, no sé, ventaja o, o tiene cierta utilidad y pues de alguna forma uno se inserta en un campo, ¿no? En un campo académico, pero también tiene la desventaja que es muy esquemático, ¿no? Y es muy difícil ser innovador o si no uno tendría que y sí, entonces eso, bueno, y la filosofía, los grandes filósofos siempre han roto con las tradiciones y rompen, ¿no? Pero bueno, en realidad sí es el costo a veces. Yo creo que habría que atreverse más y ser más creativos. Independiente de todo ese rollo de es que si uno va a hacer un paper, una cosa, entonces son 12 páginas y no sé qué, y en inglés, y en fin, o bueno, así sea en español, entonces uno tiene unos... Entonces termina siendo algo muy esquemático, muy... Entonces hay poco para eso, para esa originalidad. El filósofo Nietzsche decía eso, el filósofo debe inventar nuevas formas de posibilidad, ¿no? Es decir, yo le digo a los estudiantes que podrían hacer filosofía audiovisual, ¿no? Con algún producto audiovisual o con algún gesto artístico. Y me gusta mucho la idea, pues, obviamente por mi afinidad, del filósofo creador, del filósofo artista, ¿verdad? Del filósofo artista. Pero falta mucho para que llegue un filósofo artista. Ahora, a mí bueno, eso sí es complicado, pero el problema que yo veo con las ciencias, y eso veo, hay una pregunta ahí que está en pantalla, es hasta qué punto la filosofía pues se nutre o depende o debería tener en cuenta las diferentes ciencias o disciplinas, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, no sé, yo el problema que veo en la actualidad es lo que sucedía en la Edad Media, ¿no? Que la filosofía se convierte en la Edad Media en una sirvienta de la teología. Y siento que ahora la filosofía puede convertirse en una sirvienta de la ciencia. O sea, obviamente la ciencia, pues, entonces no, pues lo que diga la ciencia. Si somos hominidos y no sé qué tal. O sea, de ahí no se sale, ¿no? Simplemente lo que se hace es como una cuestión más avanzada, pero eso es lo que... No, me llama la atención de esta pregunta, sobre todo porque es una persona que no he visto, yo con él justamente estudié ingeniería, no lo veo hace como 30 años o más. El amigo Samuel Wellplay, que por cierto, una lumbrera pues en ese entonces era un estudiante brillante de ingeniería civil, creo, no sé si Wellplay esté por ahí, pues me está escuchando, pues, ingeniero civil, tengo entendido, y muy brillante en su campo. Es un poco lo que yo veo, ¿no? Yo sí creo, es decir, que hay que aprender de otras disciplinas, sobre todo ahora que está muy en boga las neurociencias, ¿verdad? Pero el problema es lo que veían los propios fenomenólogos, ¿no? Tipo Husserl, tipo Heidegger, hacer psicologismo, ¿no? Es decir, o sociologismo, entonces, o hacer cualquier otro tipo de aproximación que parta de unas bases científicas y que se quede simplemente como un comentario o ampliación de eso. ¿Y dónde está la creatividad? ¿Dónde está el aporte de la filosofía, verdad? ¿Dónde está eso? En el caso de la visión sociológica, no es que sea solamente reduccionista, sino que de alguna forma es muy, no tanto conservadora, sino de alguna forma muy normativa la sociedad. Entonces, claro, lo que hace la sociología de alguna forma es un diagnóstico. Por ejemplo, el caso de la estética, Pierre Bourdieu tiene un famoso libro sobre el gusto, que es un libraco como de 700 páginas, sobre las normas del gusto, no a la manera de Hume, sino sobre el gusto a partir de encuestas que realizó en Francia en los años 70, y lo que hace es dividir la sociedad en clases, ¿no? Supuestamente esos famosos y odiosos estratos, ¿no? Que es la estratificación de la sociedad. Entonces habría unos gustos para estratos 5, 6
y habría un gusto para estrato 3, 4, no sé, o sea, como que la sociedad se divide en estratos. Eso es abominable y reduccionista. Entonces, bueno, el problema es que si el filósofo se queda ahí, no pasa nada. El filósofo desordena todo eso y crea otro orden a partir de. Eso sí me parece interesante. Sí, bueno, Wellplay, un saludo, ¿no? Samuel Wellplay, déjate ver. Sí. Ok. Dice la pregunta, ¿la filosofía es inherente, está desde siempre en nosotros o se aprende? La filosofía, perdón, ¿cómo filosofar desde la infancia? Eso como la filosofía para niños. Y de eso Sí. No, me parece interesante, no he tenido esa aproximación, pero yo sí creo que es cierto. Todo eso no es tanto rusoniano, ¿no? Pero sí algo de eso tiene, y se supone que el niño tiene preguntas que uno evita como padre o como adulto, ¿no? Y esas preguntas son muy valiosas, ¿no? Porque el cielo es azul, ¿no? Porque, no sé, cualquier cosa, porque vuelan los aviones, etcétera, que uno nunca se hace, no tiene tiempo, ¿no? Entre otras el tiempo, no se hace las preguntas porque ya tiene la respuesta supuestamente, ¿no? No, la difracción, que no sé qué, en fin, el cielo es azul porque la luz solar, tal, y uno podría dar una explicación, pero en últimas, el niño tiene esas constantes preguntas y supuestamente pasa por esa etapa, ¿no? Que es de descubrimiento, de exploración, que en últimas me parece muy valioso para el filósofo. El filósofo no debe dejar de asombrarse. La pregunta fundamental se supone que es ¿por qué esto y no nada? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy aquí? No sé, casualmente me enteré que hace una semana se murió un vecino que ni conocía, pero todos los días lo saludaba y se murió de COVID. Y yo decía, pero oye, o sea, en fin, ¿por qué no está? No, murió de COVID, sí, pero ¿por qué otros tienen COVID y están ahí? O en fin, bueno, cualquier bobada uno puede. Las preguntas de, bueno, ¿y por qué no me ha dado COVID a mí? ¿Por qué no me he muerto? En fin, uno podría hacer 50,000 cosas, preguntas de la más tonta, ¿no? Que a veces no son tan tontas, ¿no? Esas preguntas, no sé, el niño tiene esas preguntas, lo que pasa es que uno lo cuarta, hombre, deje de preguntar, no molesta, hombre, cállese, o sea, en fin, lo manda uno a callar porque son preguntas molestas en última, y que esas preguntas son el germen de algo mucho más fundamental. Entonces, yo pienso que sí hay mucho de eso, hay toda una orientación que tiene que ver con la filosofía para niños, pero en realidad yo pienso que el filósofo en últimas es un niño, y que hay de malo ser niño. Recuerden las 3 transformaciones del espíritu de Nietzsche, ¿no? Del camello, primero el espíritu se convierte en camello porque pues asume la tradición, no se doblega, el tú debes, luego se convierte en león, ¿no? El yo puedo, etcétera, pero ya alcanzar su plenitud, el espíritu es con el yo soy, es la afirmación, ¿no? El niño es pleno, claro que obviamente como uno como adulto tiene un poder y lo anula, lo coarta, pero el niño tiene una capacidad que realmente hay que valorar. Y lo que habría que hacer es aprender un poco esa actitud, ¿no? E intentar potenciarla. Okay. Entonces, sí, yo pienso que la filosofía es inherente a cada cual, a cada uno de nosotros en parte, y también es eso, no es que también me parece molesta la actitud del filósofo pedante, no, yo estudié filosofía, tengo doctorado, lo que sea, y bueno, ¿cómo me sales con esa pregunta? ¿Y por qué? Mira, es que si lo vemos de la tradición, no, y ahí no hay nada. Cualquiera puede ser un interlocutor válido, no existe ese tipo de jerarquías. Profesor, y tengo la impresión, bueno, y creo que pues se nota el hecho de que eso de preguntar está restringido por la estratificación o la posición que usted ubique, en la que usted se ubique en la sociedad. Por ejemplo, en muchos colegios de estrato 1, 0, 2, la persona está estudiando, pero enseguida le plantean que hay unos cursos en el SENA para que estudie todos esos cursos técnicos que existen. Entonces, esas personas pues tienen que adaptarse a la técnica, al hecho de que para una máquina como un pedacito del engranaje. Entonces, ahí pues si yo pienso
me quedo sin trabajo, no me dan trabajo, si voy y cuestiono al jefe o si voy y cuestiono a mi compañero, en un momento pierdo el tiempo, me dicen, pero no estás produciendo, tienes que producir, tus horas son para producir y tú produces con lo que tú haces, sea con manufactura, con lo que sea. Entonces, es interesante cómo de repente hay niños que tienen la oportunidad porque pronto pertenecen a colegios X, Y, o porque han tenido profesores que en realidad sienten que es necesario eso de reflexionar, eso del criticar, para poder pues ir forjando una sociedad en la que no dependa de la cantidad de plata que tienes en el bolsillo, las ideas que tú puedes desarrollar. Hay poquitas personas que se dedican a eso, las hay, porque uno no puede negar. Sin embargo, prima esa idea, ¿no? De que algunos están hechos para la técnica. Sí, eso está en Rancière, ¿no? Cuando él menciona que pues, los mitos de los metales en Platón. Hay unos dedicados, unos que deben, los que tienen oro deben ser pues los que tomen la rienda de la ciudad, ¿no? Los que de alguna forma tienen esa posibilidad o capacidad o derecho a gobernar. Los otros serían guardianes, ¿no? Y esa como una estratificación dada de antemano. Esa idea hay que cambiarla, ¿no? Y ese es un gran problema en un país como el nuestro, ¿no? Que creemos que nosotros debemos hablar por otros, que ciertas personas tienen la capacidad de gobernar y otros simplemente de ser gobernados, ¿verdad? De obedecer. Y eso es un problema que hay que romper. Hay que romper completamente con esa estratificación. Y es que uno le va a dar respuesta, es que uno le va a dar, lo va a llevar al conocimiento, cuando realmente, ¿quién dijo? Casualmente uno ve que unas protestas, los que toman la voz en Buenaventura tienen un discurso mucho más coherente que los periodistas que son simplemente, no sé cómo llamarlos, pero simplemente le hacen el juego al poder y simplemente tienen entonces eso, y bueno, Foucault también y toda esta filosofía francesa ha dado todas unas aproximaciones muy lúcidas. El problema es que muchas veces lo que sucede es que los poderes o la dominación ha sido tan poderosa que las personas o las poblaciones se excluyen a sí mismas, se creen que no tienen la capacidad, o sea, se creen menos que, y ese es el gran problema. Entonces, si la filosofía sirve para algo, debería servir para emanciparnos. Es decir, no se trata de que uno sepa más que otros, no se trata, porque en realidad el juego está mal planteado, ¿sí? Entonces, en realidad no debería ser así. Un poco vuelvo al comienzo, la filosofía es para ciudadanos libres. Todos somos libres de opinar, todos somos libres de tener nuestras propias opiniones y pensamientos, y no es que valgan unas más que otras, sino que los mecanismos de dominación establecen como eso, ¿no? Pero tú ¿por qué lo haces? ¿Con qué permiso tienes? ¿De dónde hablas? ¿Quién eres? Etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad son formas también de aprender, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, uno como profesor o docente, uno si parte del principio de que uno va a transmitir un conocimiento que sabe a unos estudiantes o a unas personas que no saben, pienso que es un gran error, porque uno aprende en la interacción y eso es muy cierto, no es que sea un sofisma o algo así por el estilo. Pero bueno, yo sí pienso que es interesante que se reevalúe eso, porque entre otras la filosofía debería hacernos como quitar esos esquemas, ¿verdad? Como modificar esos planteamientos, que esa realmente sí es la verdadera transformación. Okay. Bueno, no sé si hay otra pregunta o alguna. No, pregunta no, pero mire, este comentario se lo hace. Lo interesante, no sabía mucho cómo era esta, no sé cómo llama plataforma, pero uno puede ver la pregunta ahí, ¿no? Es muy interesante. Sí, bueno, adelante, ese es su comentario. La filosofía. Sí, pues sí, me parece, estoy de acuerdo que Byung-Chul Han es interesante. Por cierto, tengo un librito que me gusta de él, que no me he comentado, Ausencia, cuando
él analiza las categorías estéticas de Oriente, bueno, se supone que es surcoreano, ¿verdad? Pero pues lo hace de manera pues muy interesante, o sea, sí me parece que él practica esa idea de la anexología, ¿no? Y el hecho de que sea vendido, de que sea pues leído por muchos, no me parece que demerite, ¿no? Como si fuera algo menos en términos de, obviamente no estamos hablando de que sea una vedette de esas de autoayuda y nada de eso, pero bueno, él hace unos libros que de pronto tienen difusión porque llaman la atención lo que él dice, ¿no? Quizás es un lenguaje no tan complejo como a veces algunos filósofos académicos lo hacen, pero me parece sí que yo valoro esa actitud, ¿no? Es como tener posibilidad de utilizar ideas y conectarlas y hacer como relaciones inéditas y reflexiones quizás a partir de ello, pero que de todas formas generan posibilidades, ¿no? Posibilidades muy... Por ejemplo, en el caso de la estética, la estética oriental, digamos tradicional, pues, quizás ahora son muy occidentales, pero tiene cosas que uno no vislumbra en la estética occidental. Entonces, él por tener esa condición oriental, occidentalizado y manejo de filosofía, me parece que hay muchas cosas valiosas. Hace un nexo entre Oriente y Occidente, entre otras, pues, entre otras cosas. Muy bien. Muy bien. Entonces, profe, ya terminamos. Pues el tiempo se nos terminó, se nos agotó. Nos agrada mucho, o sea, que usted aceptara la invitación que le extendimos. Estuvo muy buena su intervención, su participación en esta tertulia de Café Filón. O sea, antes de despedirlo, pues me gustaría que nos diera como una última, como con una conclusión de todo el material que usted ha obsequiado a las personas que nos han escuchado, como en la que se resuma todo esto que usted quiere encajar en el título de ¿por qué filosofar? El deseo, la creación y la resistencia. Con esto pues terminamos. Bueno, en realidad cuando uno prepara, digamos, una charla, una temática, y sobre todo a este nivel que ya es un poco, pues, de todas formas es nuevo, ¿no? Porque uno está ante un público que no ve. Yo a veces bromeo con los estudiantes, digo que yo me he convertido en un locutor de radio, ¿no? Como que si fuera un locutor de radio. Ahora por lo menos los veo, pero a veces ni los veo, porque ni coloco, uno se siente como un locutor de radio. Pero bueno, de todas formas, yo creo a veces lo que dice Heidegger del desalejamiento, ¿no? Desalejamiento. Vaya a saber, fíjense, me encontré con una persona que estudié hace como 30 años ingeniería en el norte, no sé, bueno, en fin. Entonces, es eso, ¿no? No perder de vista, porque a veces uno como interesado en la filosofía o como, pues, no sé, estudioso de la filosofía o, en fin, como académico, etcétera, se olvida esa parte del deseo, ¿no? Me gustan mucho las conferencias de Lyotard, que las releí, entonces me gusta cómo él va enlazando luego el deseo con el lenguaje, ¿no? No quise abordar eso porque era como ya extenderme y hacerlo quizás irme por otro lado, ¿no? Pero esa parte de la filosofía es muy importante, el lenguaje, la palabra, ¿no? Entonces, de hecho, Le Guin, bueno, en fin, bueno, iba a decir otras cosas, pero mejor no. Entonces, esa parte del lenguaje y todo eso, no olvidar que la filosofía tiene que ver con ese deseo, ¿no? Y si se pierde ese deseo o se desnaturaliza, no sé cómo llamarlo, si uno de alguna forma no lo asume o no lo sabe alimentar o no lo sabe, digamos, abordar, pues se pierde mucho, ¿no? Lo de la creación es valorar ese aspecto que tiene mucho que ver con el arte, con la creatividad, ¿no? Y de hecho los mismos diálogos platónicos son increíbles. El banquete es muy curioso, es una creación literaria, ¿no? En realidad es un suceso que aconteció, se encuentran unos personajes en el camino y le dicen, oiga, pero tú no te acuerdas. Sí, yo me acuerdo, yo estuve tal, y empieza como a hablar de algo que sucedió y hay unos personajes, es toda una creación literaria, ¿no? Entonces es increíble que uno esté leyendo un texto
que se refiere a un banquete que se supone que, bueno, en este caso es un encuentro de tragos entre amigos donde hablan del amor y hablan de otros temas, pero básicamente del amor. Y en ese sentido es increíble que uno tenga esa posibilidad, ¿no? De que fue creación y a la vez tenga acceso a eso. O sea, la invitación también es a leer los textos filosóficos y leerlos con entusiasmo, como a ese nivel de creación y de valoración de esa creación. Y lo otro, la resistencia es eso, ¿no? ¿Para qué? Porque en realidad, por mucho que supuestamente estemos dominados, hay sociedades peores, ¿no? Incluso actualmente hay países que son realmente invivibles, ¿no? Por lo menos el nuestro tendrá muchos defectos y de todo tipo, pero pues hay condiciones terribles, ¿no? De casi que... Entonces, el no tener esa posibilidad de la libertad, en últimas, que es la forma que, que la resistencia sería una manera de quizás de generar esas posibilidades de libertad, ¿no? De hecho, Sartre decía que él creía que nunca habían sido tan libres que durante la ocupación alemana. Es decir, cuando los alemanes ocuparon Francia, ellos de alguna manera le dieron importancia a resistir, ¿no? A ser libres, a querer ser libres. Entonces la filosofía tiene que ver con la libertad, ¿no? Puede ser una libertad existencial, puede ser una libertad también de crear otro tipo de posibilidades de existencia humana, sociales, económicas, no sé. Es decir, hay una alternativa muy vital en la filosofía que sería una forma de vivir que implica una resistencia. Una resistencia es quizás ver las cosas de otra manera y tratar de vivirlas de otra manera. Entonces no estamos condenados. De hecho, el mismo Foucault decía, bueno, todo esto que he hecho, todas esas genealogías y todas esas historias, no es para condenarlos a algo ineluctable, es para decirle que ustedes son más libres de lo que piensan, porque pueden tomar decisiones, pueden hacer cambios en su vida. Así parezca muy difícil, ¿no? Es decir, ahora la nueva condición, digamos, del hombre encerrado, decía Deleuze, es el hombre endeudado. Uno se endeuda y ahí queda con los bancos de por vida y debiéndoles todo. Y claro, es terrible, bueno, pero hay otras posibilidades. Quizás decir no, quizás tomar otro camino, hacer muchas cosas quizás. O sea, no dejarse de alguna forma ser condenados. Pero bueno, todo se va articulando y quizás el ejercicio que uno hace, pues quizás con un recorrido que uno tiene, y sobre todo cuando he sido profesor, es qué les tengo que decir a un público en general qué es filosofar, qué es la filosofía, que es un poco lo que intento en las clases mías, ¿no? Es decir, a pesar de que aborde la filosofía de Kant, Hegel, acerca del arte, es, bueno, no es que se los digo para que, como llenarlos de un saber, sino qué pueden hacer con eso, de qué son capaces de conectar para que les sea como útil en su vida, ¿no? Que vean la vida de otra manera, que tomen otro tipo de decisiones. Y que quizás, entre otras, desconectarse de esos canales nacionales, de toda esa, desconectarse de cantidad de estupideces que pululan también. Y conectarse con otras cosas que pueden ser más vitales, más vitales. Para mí el arte es vital, el arte es vitalidad. Pero bueno, sin endiosar el arte, ¿no? Sin endiosar. Pero entre otras cosas, la filosofía también. Dedíquense a leer un libro de filosofía en lugar de ver un noticiero, no sé, o cualquier estupidez por ahí, ¿no? O sea, traten de... Y eso es increíble. O sea, la relectura del banquete me pareció fascinante. Yo lo leí a raíz de esto. Lo volví a leer, pues, obviamente. Y lo seguiré leyendo y releyendo. Bueno, no sé. Estuvo muy bien, profe. Bueno, entonces nos despedimos de usted. Nuevamente, muchas gracias por haber asistido a Café Filó. Recuerde que aquí tenemos comentarios que no alcanzamos a leer, por si quiere leerlos cuando salga, y si quiere comentarle algo, también puede hacerlo. Pues le deseamos muchos éxitos adicionales. Oye, Gladys, por cierto, bueno, a bientôt, ¿no? Como se dice en francés, a bientôt. A bientôt. Pero Gladys, tú fuiste estudiante mía, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ya ahora. Bueno, no, me alegra mucho que estén en eso. Muy bien, muy bien. Bueno, Gladys, bueno, profe. A bientôt, ¿no? A bientôt. A bientôt. Bueno. Que pase bien. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de Café Filó
espero pues este primer café del año sea oportuno para todos ustedes, y pues me despido no sin antes decirles que pueden rastrearnos en YouTube como Café Filó Barranquilla, aquí en Facebook, compartir nuestra página, por favor. También pues recordarle que el último jueves del próximo mes, es decir, de marzo, estaremos abriendo nuevamente este espacio para compartir. Ya lo sabes, recuerda que Café Filó es la tertulia para que saques el filósofo que llevas dentro. Nos vemos.